personas que nos acompañan la noche de hoy. Estoy buscando aquí la descripción de esos perfiles maravillosos que tenemos por aquí. Y desde Caracas, ay, qué bueno, vamos a ir leyendo. Lee allí el chat, Leila, sobre quiénes, de dónde vienen mientras yo busco aquí. República Dominicana. Panamá. Okay. Caracas, Venezuela, Buenos Aires. Buenísimo. Barquisimeto, Venezuela. Muy bien. Y entonces ahora vamos a dar comienzo. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es Encuentros de Actualidad, un encuentro que estamos haciendo y una vez al mes que pudiéramos hacer algún cambio, en algún momento estaremos informando si hay un cambio de frecuencia, lo cual está como en los planes. Y la idea precisamente es poder tener este espacio con coaches, no solamente venezolanos, de otras latitudes, pero también con personas que no solamente sean coaches, que sean consultores, que sean facilitadores, personas que trabajan en organizaciones y que tengan la necesidad de una mirada en diferentes temas. El tema de hoy es el rol del coach en la transformación digital. Tenemos de invitadas como les decíamos, a 3 personas maravillosas, son 3 miradas completamente diferentes. Una es Ayari Durasca Contreras, ACC, coach venezolana, coach ontológico, Scrum Master, magíster en tecnología y administración, formadora en metodologías ágiles. ¿Okay? María Francesca Congiu, licenciada en Relaciones Industriales, también coach venezolana, miembro de la ICF Venezuela, ACC, coach deportivo del Instituto de Coaching en Salud Deportiva y life coach profesional de ILC Academy. Y tenemos a Marina Aval, quien es psicóloga dedicada a la consultoría de negocios en el sector financiero desde hace 28 años. Y Marina es partner de Ernst & Young, una firma que es muy reconocida a nivel mundial. Y yo soy psicóloga, también soy coach ICF y también soy ACC y estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, entonces, preparando un poco este espacio del día de hoy, Leila y yo, que somos las que estábamos organizando esto, y la idea de ella, básicamente, quien fue la que trajo el tema, es ver cómo hicieron o cómo están haciendo las organizaciones, cómo ha sido esa decisión de transformarse para no desaparecer, como leí por ahí mientras me preparaba para hoy, y cómo es esto de la transformación digital. ¿Es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Qué vino primero? ¿La transformación digital con todo lo que tiene que ver con la tecnología o la cultura empujó a la tecnología? Todas estas cosas las vamos a tocar con estas 3 personas. Y vamos a comenzar con una primera pregunta. La pregunta es... Pero bolas que no. Si él tiene que sincronizarlos de allá. Transformación digital. Vamos a esperar que alguien tiene el micrófono encendido. Muy bien. ¿Qué es la transformación digital para Ayari Contreras? Vamos a comenzar contigo, Ayari. Hola, bueno, gusto saludarles y poder compartir este espacio. Sabes que veo la transformación digital como esa oportunidad que tenemos las personas de agilizar y poder tener una vida un poco más ágil en todo lo que tiene que ver productos y servicios. Y debido a estas necesidades que tenemos nosotros como personas, se vienen a generar todas estas oportunidades que tienen las empresas para ir innovando e ir avanzando con los productos y servicios que nos ofrecen para nosotros satisfacer las necesidades. Entonces se va generando todo este triángulo entre personas, organizaciones y tecnología, que es el conjunto de acciones que siempre vamos realizando para satisfacer la necesidad y generar una salida que pueda satisfacer esa frustración en los seres humanos, ¿no? Así defino la transformación digital, como un proceso donde hay entrada, donde hay proceso, donde hay personas, donde hay organizaciones, donde hay tecnología, y como salida siempre debería estar la oportunidad de satisfacer una necesidad. Muy bien. Cuando escucho eso, lo primero que me viene es así como algo relacionado un poco al estrés, que hablábamos cuando estábamos tras bastidores antes de comenzar, ¿no? Pareciera que hubiera un proceso de estrés posiblemente asociado
a la transformación digital. Y yo me pregunto, y esta pregunta también se la voy a hacer a Marina Val, gracias a Yarin, ¿cómo es la transformación digital desde el mundo de adentro, no desde afuera como consultor o como coach, sino desde alguien que lo está viviendo en el interior de una organización, en este caso una organización pues, que se encarga precisamente de hacer consultoría a otras organizaciones? ¿Cómo lo viviste o cómo lo vives, Marina? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Lucía, no sé, yo creo que la pregunta está compleja, ¿no? Yo desde adentro como consultor, cuando comenzamos a conversar sobre temas de digital, algo que quizá comenzó específicamente, no sé, hará unos 5 o 7 años atrás, ¿no? Que se comenzó a hablar de los temas de digital. La primera cosa que se comenzó a ver es que lo digital es agnóstico, es decir, afecta por igual a cualquiera sea el ámbito de vida en el que estemos involucrados, ¿no? Lo digital no solamente aplica a banca, lo digital no solamente aplica a consumo masivo, sino que digital ha hecho una disrupción en todas nuestras vidas y en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, es sin duda pues un proceso de cambio importante. Y nosotros, los consultores desde adentro, pues digamos que tenemos el rol de tratar de saber un poco más o de estar un poco más adelantado en los capítulos de la telenovela que el resto del mundo. ¿Con qué objetivo? Con poderle dar algunos spoilers a los clientes, poderles hacer algunas recomendaciones que los ayuden a avanzar de una manera un poco más rápida y cometiendo menos errores que si lo hicieran por ellos mismos, ¿no? Ese básicamente es el rol. Entonces nosotros como consultores, pues también vemos el tema de lo digital, lo vemos con mucha ansiedad, lo ves con mucha, digamos, con mucha presión, con mucha exigencia, porque de alguna manera tú tienes que estar pensando por lo menos entre 3 y 5 años adelante, ¿no? Y tienes que ser capaz de contarle a ese cliente qué es lo que va a pasar dentro de 3 o 5 años, qué le va a pasar a él como organización, como negocio, como ente que vive en un ecosistema social, y qué cosas tiene que hacer pues para que no lo saquen del camino, ¿no? Y para, digamos, no llegar a ser obsoleto y desaparecer como muchas de esas marcas que todos conocemos, ¿no? Entonces, Claro. Ese es un poco desde donde uno como consultor lo vive digamos, lo vive con estrés y lo vive con mucho reto, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marina. Ok, María Francesca, cuéntanos qué es la transformación digital para ti y desde qué rol lo has vivido o lo estás viviendo. Bueno, buenas noches a todos y bueno, otra vez gracias y un placer y un honor compartir con ustedes. Y bueno, obviamente la transformación digital cuando comienza toda esta invitación, la veo desde mi primer trabajo, que empecé, y fue Telcel en 1995, ¿no? Entonces, cómo teníamos el First Class y después pasó a ser el correo. Entonces, todas estas transformaciones, que es lo que dice, que es lo que dice Marina, de cómo la empresa se adelantó, ¿no? Y cómo nosotros dentro de la empresa como empleados teníamos que adelantarnos. Y ahorita viéndolo desde afuera, es cómo tenemos que apoyar y ser para toda esta parte emergente, que vienen otras tecnologías y todos los días hay una nueva, y cómo nos tenemos que poner al día para poder también apoyar a nuestros clientes corporativos. Y ponerse al día implica varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo pensaba para esta conversación de hoy era qué cosas puso en el tapete la pandemia
con este proceso de transformación digital. Cuando digo poner en el tapete, estoy hablando de que posiblemente muchas organizaciones se estaban preparando para ir poco a poco en el proceso de transformación digital, preparando tecnología, reclutando personas nuevas, mucha gente joven, obviamente, que cada vez hay más en las organizaciones. ¿Y qué pasó en ese marzo de 2020 que nos dio el vuelco, ¿no? Y cómo eso hizo que esto, digamos, que tomara yo diría que como un tsunami exponencial, aunque parezca redundante, en función de los roles que estuviéramos viviendo. Me gustaría saber, Ayari, en tu caso, desde el agilismo, ¿qué pasó con la pandemia y el agilismo? Porque para mí la palabra agilismo cobró más fuerza justo en ese año 2020. A ver. Sí, bueno, fíjate que cuando empezó la pandemia, yo tuve que liderizar tres escenarios diferentes. Una empresa que tuvo que cerrar porque digitalmente no estaba lista, una empresa que pudo avanzar a media porque tenía uno que otros servicios que podíamos ofrecer a nivel digital, y otra cosa que avanzó constante y tuvimos que transitar era el envío de la gente a casa, cómo íbamos a acompañar en este proceso de trabajar a distancia bajo una modalidad que en esa empresa no se hacía, ¿no? Cómo trabajar siempre presencial y de repente baja la virtualidad. Y empieza a escucharse más en América Latina, porque la agilidad tiene un poco más de 20 años en el mundo, pero empieza a escucharse en América Latina cómo es que tenemos que ser más ágil frente a la situación que está pasando con la pandemia. Entonces, yo ahí separaría un poquito lo que tiene que ver la agilidad con lo que tiene que ver la transformación digital, porque enfoco la transformación digital desde hace años, cuando ya el producto no era necesariamente el centro, sino que nace el centro como la persona, llega el internet de las cosas, empezamos a conocer otras oportunidades y el mundo nos invita a ser digital. ¿Ok? Empezamos a conocer otras cosas. Recordemos también que en América Latina empezó a llegar la banda ancha, entonces ya de repente tú no eras la única persona que me ibas a ofrecer un producto, yo podía conocer otras opciones, y empezó ahí la diferencia de darle un valor agregado a un producto que constantemente existe, porque si no me voy quedando fuera del mercado. Y dentro de ese valor agregado llegó la agilidad, ¿no? Y llegó también lo que tiene que ver innovar e incorporar tecnología. Entonces, por ejemplo, visualizamos es indiscutible en transformación digital no hablar de marca, así que sin ánimo de hacerle publicidad a nadie. Si recordamos, yo siempre pongo ejemplo del BlackBerry, ¿no? ¿Qué pasó con el BlackBerry? Ok, a todos nos gustó el BlackBerry, dame tu PIN, cuánto no utilizamos el BlackBerry, pero fíjense lo que pasó, llegó un proceso de transformación, una necesidad de los usuarios que querían algo diferente, sigue siendo la persona el centro, ya no es el producto, y como la empresa de una u otra manera, y lo digo yo porque yo fui de una de esas personas que lloré por el BlackBerry, no se lo digan a nadie, yo quería mi PIN, yo quería mi BlackBerry, pero bueno, salió otro proceso de transformación digital, salieron otros productos, otros servicios, y ese producto fue desapareciendo. Ya cuando volvió nuevo, con tecnología, con algo digitalizada, con una digitalización diferente, ya no había chance que estuviese en el mercado porque ya había otra opción. ¿Me explico? Entonces, eso es parte de lo que empieza a suceder. Entonces, la pandemia lo que te hizo fue, no sé cuál, no quisiera decir que nos dijo, yo te había dicho que esto iba a pasar, ¿no? Yo, transformación digital, hace años atrás te había dicho, hola, aquí estoy, me presento, empieza a conocerme y empieza a transitarme, porque el mundo te lo va a pedir y los usuarios te lo están pidiendo. Entonces yo creo que el proceso de la pandemia nos llevó a reflexionar qué pasó en estas organizaciones que no teníamos nada digital. Y nada digital significa que no podíamos tener ni siquiera una red de comunicación, de utilizar otros canales en caso de que pasara lo que pasó. Y nos llevó como que a esta reflexión organizacional de cuáles son los temas que tengo contra la tecnología, cuáles son las resistencias al cambio, y cómo de repente en la pandemia sí salieron los proyectos, sí salieron los productos, incluso sí salieron algunos recursos, porque si no, no podíamos prender. Vivimos como durante la pandemia, grandes marcas cerraron, porque no tenían, por ejemplo, un sistema de videoconferencia para conectarse con los usuarios o con los proveedores. Creo que la pandemia nos dijo, hay una realidad, hay una necesidad de clientes y usuarios, existe la tecnología y tenemos que transitarla. Muchísimas gracias.
yo me quedo con esta frase de resistencia al cambio y eso me lleva a precisamente qué pasa con las personas, y eso es, lo vamos a dejar para otro momento, ¿no? El tema del el cliente final, quiénes son las personas que están dentro de la transformación digital. Marina, me gustaría escuchar qué pasó con el tsunami de la pandemia en tu rol de consultora en una organización como Ernst & Young. Mira, en efecto, yo recuerdo clarito el día que fuimos a cuarentena, que nos recluimos, que fue el lunes 16 de agosto, de marzo, De en el marzo. caso de nosotros aquí en Panamá. Nosotros tuvimos una reunión en la oficina 8 de la mañana. Ese fin de semana estuvimos trayendo de todos los países de la región personas que estaban trabajando con los clientes en distintos proyectos, y ya cada día, cada noche se cerraba un aeropuerto de un país distinto, y dijimos, bueno, hay que traerse a la gente porque si no la gente se puede quedar encerrada en esos países. Yo asumía que un par de semanas. Confieso mi ignorancia, yo dije esto va a ser un tema de 2, 3 semanas, y ya vamos a poder regresar, ¿no? Entonces, bueno, ese lunes fue traer a la gente, garantizar que todo el mundo estaba de camino de regreso y tomar algunas medidas para comenzar a trabajar 100%, digamos, remoto. En nuestros laptops se había instalado aproximadamente en diciembre una aplicación que se llama Teams, ¿ves? Y que yo no había entrado, yo creo que más de 2 veces. Yo creo que la abrí una vez y vi unos grupos y unas cosas y ¡pac! La volví a cerrar y regresé a mi servicio de correo, a mi Outlook, así como se los estoy diciendo. Alguien en enero me dijo, no, que va a haber un curso de Teams. Y yo, ay, pero qué fastidio, déjenme en paz, ¿ves? O sea, no quiero ya más tecnología ni más cositas en mi desktop, ¿no? Bueno, pues ese día fue irme para la casa y comenzar en Teams, en frío, a armar los grupos. Vamos a armar los grupos, vamos a incluir a las personas, vamos a fijar unas reuniones, así como unos dailies para hacer unos pequeños toques, y luego hacer, bueno, un poco el to-do de llamar a los clientes para testear un poquito qué vamos a hacer. Nuestro gran temor era que los clientes cancelaran los proyectos, porque nosotros trabajamos in situ con los clientes. El cliente, yo vivo en Panamá, pero si el cliente es un banco que está en El Salvador, pues yo tengo un equipo de 5 o 6 personas que está allí de lunes a viernes trabajando con el cliente. Entonces, eso no iba a ser posible, y mientras pasaban estas 2 semanas de pandemia, pues bueno, trabajemos remoto. Entonces comenzamos poco a poco con los clientes que también se fueron a sus casas a trabajar, a hacer las reuniones de seguimiento, a hacer sesiones de validación, y poco a poco pues continuamos trabajando de manera 100% remota. Eso fue, como les dije, el 16 de marzo. Mi primer viaje que yo hice fue el 30 de octubre. Entonces, entre el 16 de marzo y el 30 de octubre, yo estuve trabajando 100% remoto con mis clientes. No solamente yo, o sea, las 300 personas que estamos en la oficina de Panamá y los 1.600 que trabajamos en todo Centroamérica. Lo curioso de todo esto es que en muchas conversaciones pues, del equipo de trabajo, mi jefe siempre decía, hay que trabajar remoto, hay que reducir los costos de los viajes, porque los clientes están viendo como una partida muy elevada, tickets de avión, hoteles y viáticos. Entonces, oye, tenemos que hacer una combinación, un 2x2, un 3x2, y yo le decía a mi jefe, oye, olvídalo. Nuestro trabajo es con los clientes, es codo a codo, no vamos a lograr la misma efectividad, Esto hay que hacerlo in situ. O sea, eso es como si hubiera sido, tú sabes, las palabras, ¿no? Bajadas como un rayo del cielo. Porque a partir del 16 de marzo, pues comenzamos a trabajar de manera remota. No solamente a ejecutar proyectos, sino también a hacer venta, donde uno también dice que la venta es un fenómeno que tiene mucha interacción humana, mucho lenguaje corporal, mucho face to face. Pues bueno, también tuvimos que comenzar a hacer reuniones con lo que llamamos en frío,
personas que yo no conozco, que nunca he conocido, y que le digo, hola, buenas tardes, mi nombre es Marina Val, yo quiero hablar contigo. Entonces, eso decirlo cara a cara es mucho más fácil que decirlo a Claro. través del monitor, pues eso también lo tuvimos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, nos reconvertimos. Entonces, hoy la gran batalla que tenemos es lograr que los empleados regresen a la oficina, porque los empleados no quieren venir a la oficina. Ustedes tendrían que ver dónde estoy yo. Esto es un espacio de, no sé, como de 1.500 metros cuadrados. ¿No? Y creo que si los cuento a esta hora, somos como unas 6 personas que estamos aquí. Igual fue en la mañana, igual fue ayer, igual va a ser mañana. Entonces, no hay tasa de retorno efectiva de los trabajadores a las oficinas. Y eso es algo que ustedes han escuchado en todos lados, ¿no? Y el año pasado, cuando los empleadores, por ejemplo, en Estados Unidos presionaron por el retorno a las oficinas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la gente renunció. ¿Ves? Que es lo que llaman la Great Resignation. O sea, me voy, yo no quiero trabajar contigo si tú quieres que yo esté aquí, físico, presencial, desde 8 a 5. Entonces, retomando tu pregunta, Lucía, sorry que siempre me voy por otros lados, pues nos reconvertimos y ahora somos flexibles y podemos trabajar tanto remoto como también presencial. Ahora yo sí estoy viendo, yo en mi caso particular, que tengo un problema, que es que se me mezcla el mundo virtual, las reuniones virtuales con las reuniones presenciales. Entonces, en una reunión virtual, tú fácilmente le dices a alguien, oye, discúlpame, se acabó la reunión, tengo otra reunión en 1 minuto, gracias por tu tiempo, te despides y cuelgas. Pero cuando estás en una reunión presencial, es muy complicado decirle a alguien, oye, me tengo que ir, te tengo que dejar porque tengo una llamada que atender. En especial cuando tú has viajado a otro país para ver al cliente y todo eso. Entonces los horarios y las citas se desplazan y te crea un poquito de estrés porque estás viendo la agenda, me va a dar chance, a veces buscas un café, a veces te paras por ahí en la calle a contestar una llamada telefónica. Entonces yo siento que choca, que a mí me choca el mundo físico con el mundo virtual. Somos híbridos. Ahora somos híbridos. Somos híbridos, Esa pero palabra. yo sigo como con mi pensamiento, o pensamiento presencial o pensamiento virtual. ¿Cómo será eso de ser híbrido en lo cotidiano? Pero bueno, vamos a ver. Muy bien, María Francesca, cuéntanos desde tu rol de life coaching, cómo ha sido la pandemia y cómo lo sientes desde esa perspectiva y dentro de la transformación digital también. Total. A ver, justamente mi empresa, la última empresa que estaba trabajando, en el 2018 cierra la oficina y nos manda a casa a trabajar, ¿no? Entonces eso fue obviamente, bueno, yo estaba aquí en Caracas, mis compañeros estaban en Bogotá y de hecho yo me iba a ir a Bogotá a vivir y dije, no, yo me quiero quedar acá. Y bueno, y sigo acá, entre otras cosas. Yo sigo en Venezuela, porque bueno, en Caracas no puedo ir. Entonces fue muy gratificante porque cuando se da justamente, yo empiezo a estudiar la certificación la comienzo a hacer en el 2019 y en el 2020 la empresa cierra, pero ya tenía yo mi carta bajo de manga de ser coach, ¿no? Pero cuando toda la población cercana la empiezan a mandar a sus casas y empiezan todo lo que es el trabajo y que trabajar en casa se trabaja más, ya yo tenía 2 años de experiencia, ¿no? Ya yo tenía 2 años trabajando en casa, entonces pude acompañar a muchas amistades, pude acompañar a muchos vecinos en ese proceso, ¿no? Bueno, ya estamos en la casa, no nos podemos mover, tienes la empresa, hay 3 amigas que siguen trabajando en Movistar, las formatearon completa la computadora y Marina, te cuento que en Telefónica Venezuela, no sé, tienen como mandan a los empleados 2 veces a la semana para la empresa, claro, haciendo como turnos para no estar completos, y de verdad que yo no sé, bueno, la mayoría creo que somos aquí venezolanos, la gente se va feliz a las empresas porque necesitamos salir,
¿no? Entonces ha sido como que ese cambio de ya puedo salir 2 días a la semana, puedo ver a mis compañeros y se van a comer a un restaurante. Entonces, bien, ha sido un proceso muy, muy bonito, difícil obviamente, pero lo que dijo Ayari, venía la ola y hasta que no nos impusieron la ola, te quedas en la casa. Aquí estamos. Entonces, hasta dónde llega la empresa a apoyar al empleado con todo la que es la adecuación en digital, en la computadora, el internet, ¿quién lo paga? ¿Lo pago yo? ¿Lo pagas tú? El teléfono, cuándo me tengo que parar, a qué hora me desconecto. Entonces, eso ha sido un cambio de una mentalidad súper, yo creo que faraónica para todos nosotros, de poder, y yo hablo, yo no tengo hijos, no estoy casada, pero las familias que tenían hijos, que también tenían que hacer el homeschool y todo, la parte de transformación digital se instaló en casa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que sacarla, pero aprovechar de todos los beneficios que nos ha traído. Bien, antes de entrar a, digamos, a lo que es el propio rol de coach como tal, ¿no? Que es importante para esta población y en este momento, en este encuentro, ¿no? De encuentro y actualidad de ICF Venezuela. Los líderes. ¿Qué papel tienen los líderes organizacionales en este proceso de transformación digital? Y cuando digo qué papel, no es el papel técnico, ese que está, digamos, en la punta del iceberg de Magellan, sino ese que está justamente en la parte más abajo de ese iceberg, que son qué rol social tiene, cuál es su autoimagen, cuál es su motivación e incluso cuáles son sus rasgos, y cómo todo eso es importante en el proceso de transformación digital y cómo impacta. Y me gustaría escucharlo desde tu rol de consultora ágil, Ayari. Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Bueno, yo estoy convencida del éxito de la transformación digital. Yo creo mucho en la transformación digital, pero siempre enfocado personas, necesidades, procesos, tecnología, ¿ok? Porque somos nosotros los que hemos impulsado de una u otra manera la transformación digital. No llego Y ese sola. es el orden. ¿Tú mantendrías ese orden? Mantengo Ayari, siempre que la persona es lo principal. Nosotros somos repítelo, la repítelo las persona, cuatro. persona, procesos, necesidades y tecnología. ¿Ok? Tal vez eso es lo que más me apasiona a mí de ser profesional como base en recursos humanos, de haber estudiado tecnología y en el medio estar los procesos, ¿no? Pero sin personas no avanzan ni los procesos, ni los proyectos, ni la tecnología. Las personas hacemos la tecnología, las personas consumimos y usamos la tecnología y satisfacemos nuestras propias necesidades. Por eso es que en época de agilismo, aunque estamos en transformación digital, el centro siempre va a ser la persona. Hay algo importante que nos pasó a nosotros con la transformación, con todo esto que nos pasó en la pandemia y que se viene rodando desde la transformación digital, que como bien escribieron en el chat, más allá de los años 80 empezamos a hablar de todo lo que era proceso de transformación digital y nosotros recordábamos cuando en nuestro país cambiamos del dial-up por el banda ancha, ¿no? Pero éramos felices cuando teníamos dial-up. A ver esas caritas, ¿quién recuerda el dial-up, no? Era por la línea telefónica, ¿recuerdan? Muy bien, Alejandro, gracias. Y caía la página y nosotros estábamos felices. Eso era lo que nos gustaba. Bueno, y casualmente yo trabajaba en una telco y eso era lo que hacíamos, como ir innovando. Y de repente llegaron los cajeros automáticos, ¿ok? Y tú decías, wow, un cajero automático, pero después empezaste a conseguir ¿cómo se llama? Esas circunstancias que no te dejaban avanzar, bloqueabas la clave, sabes, todas estas cosas. ¿Qué fue pasando allí? Que estudiando las necesidades de nosotros es que van optimizando los procesos de transformación digital y por eso constantemente las empresas van innovando. Todo lo que estamos viviendo ahorita, desde mi mirada, genera un nuevo ser. El haber estado en pandemia, el haber estado en casa, el haber convivido con lo transformacional, con lo que tiene que ver el mundo digital, con toda la parte emocional que nos generó a nosotros, que nos sigue generando la pandemia, como bien dice Marina ahorita, y que ahorita estamos en una modalidad híbrida. Entonces, como líderes, yo creo que tenemos que tomar en cuenta algunos indicadores, por lo menos aceptar que la ecuación cambió.
¿ok? Aceptar que los empleados en este momento tienen unas prioridades diferentes y que probablemente, según unos estudios que leí hace poco que había hecho un analista de Microsoft, hablaba que más del 50% de las personas que estudió en su momento, a quien le realizaron el estudio, le están dando ahorita prioridad a la salud y al bienestar. Entonces, fíjate cómo eso a ti como líder te tiene que ver, te tiene que llevar la mirada a que cuál es este bienestar que voy a ofrecer en mi organización, que va un poco más allá de lo que tiene que ver el salario monetario, ¿no? Que es lo que llamamos el salario emocional. Y cómo desde el coaching nosotros acompañamos en esto. También estamos viviendo un proceso de este liderazgo transformacional. Me refiero a lo digital, que fíjate cuántas generaciones formamos parte ahorita de las organizaciones. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántas personas todavía tienen resistencia a la tecnología? Pero ¿cómo es que tenemos a la juventud ahorita, todo lo que tiene que ver los millennials, que llegan y nos enseñan la tecnología con gran facilidad? ¿Cómo hacemos nosotros para compenetrarnos y para trabajar en relación a los objetivos de la empresa con estas diferentes miradas? Y por supuesto ahí en nuestro rol de coach es indispensable para trabajar la gestión del campo y todo lo que tiene que ver la comunicación dentro de los equipos. Las reuniones, estamos en una modalidad híbrida. ¿A qué vuelvo a la oficina? Los colaboradores quieren saber un para qué. Dame un propósito para volver. ¿Qué voy a hacer? Porque ya conocí que el tiempo, por ejemplo, que yo reduzco en ir a la oficina, en ir y volver, lo puedo aprovechar de una manera diferente, pudiesen ser algunos casos. O también ya conocí que tengo un espacio que de una u otra manera me organicé en mi hogar en base a lo que había. ¿Cómo voy transitando ahorita el salir de esto para ir incorporándome en otra realidad? Bien, como dice Carmen, pero necesitamos relacionarnos con nosotros y justo ese debería ser el propósito de volver. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día que volvemos? Porque si el día que vamos, que nos toca ir en la modalidad híbrida, si estamos poco a poco transitando, ir volviendo, voy a volver a abrir al acto y solamente sentarme frente a mi computadora a trabajar como si estuviese en casa, pareciera que no le da un propósito. Y entonces fíjense cómo desde este rol de coach también nosotros podemos aportar cuáles son esos encuentros, cómo nos vamos conociendo de nuevo, cómo vamos integrando lo que aprendimos, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, porque si hubo algo que nos pasó en este tiempo es que aprendimos mucho. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto y nos trajemos esto para qué? Para innovar, ¿no? Y para María Francesca, para seguir creando, ¿no? Siempre volver a creando. Que tenga un propósito volver y que valga la pena que podamos comprender que lo presencial también es posible y como dice Marina, que evitemos que todo el mundo nos renuncie, ¿no? O que nos renuncie una gran cantidad de personas, porque ¿cuánto es volver a buscar al talento humano? Y esto del trabajo flexible. También tenemos a que el talento humano conoció la flexibilidad, conoció el trabajar desde remoto y hay gente que quiere 100%. Hay áreas, unidades de negocio donde definitivamente, por lo tanto, el área de sistema apunta 100% remoto y te busca trabajo 100% remoto, pero hay una variable también importante, que ahora podemos trabajar en diferentes latitudes. Fíjate, Marina trabaja en Panamá. Tú estás en Panamá, como te escuché, pero tienes gente que pudiese atenderte a varios clientes en otros países. ¿Ok? Entonces, hemos conocido otras cosas, hemos conocido otras posibilidades y desde el coaching acompañamos a los clientes en otras posibilidades, ¿no? Entonces tenemos ahí como ese desafío bonito, cómo acompañamos a la persona en este cambio y cómo acompañamos a las empresas en este cambio, porque somos todos, ¿no? Lo que somos parte del proceso de transformación digital. Sabes que estoy acordando que hay una empresa que conozco, con la que hemos hecho algunos procesos de consultoría, y ellos trabajan con 8 usos horarios. Sí. Hay que ver los 8 usos horarios, por ejemplo, para las personas de recursos humanos, que son soporte, y que Sí. tienen que escuchar y tienen que atender en 8 usos horarios todas las situaciones complejas, complicadas o todas las cosas que van ocurriendo a lo largo del día a día. ¿Okay? Muy bien. Y Marina, los líderes, ¿cómo crees tú que son? ¿Cuáles son esos líderes? ¿Y cuáles son los nuevos líderes? ¿Y cuáles son los que no? Vamos a decirlo así. Los que ya, mira, I'm sorry, pero a ver. Yo creo que es súper interesante todas las cosas que comentó Ayari en esa fracción de tiempo. Dijo un montón de cosas que todas son como fundacionales
de lo que estamos viviendo y de lo que está ocurriendo. Y en relación a los líderes, fíjate que voy a comenzar con una anécdota. Cuando entramos en pandemia, ese 16 de marzo, y comenzamos a armar los equipos en Teams y tal, y a organizar el trabajo y todo lo demás, uno de los jefes en la región me dio un lineamiento, me dijo: Marina, por favor, que todo el mundo tenga la cámara encendida todo el día. Y los gerentes, los líderes de equipo, que entren en los teams, que entren en los grupos sin avisar para ver quién está trabajando. Entonces, cuando aquellos me lo dicen, digo, pero ¿tú me estás diciendo en serio o qué? Dice: no, Marina, es que hay que vigilar a la gente, porque la gente se nos va a perder. La gente se nos va a perder, ¿no? Obviamente, él está perdido, sigue perdido todavía. Pero con el tema de lo remoto, hay una aprehensión en cierto tipo de líderes de no poder ver a la persona, de no poder respirarle, tú sabes, ¿no? Aquí en el cuello, para poder hacer micromanagement y para poder saber a qué hora llegó, dónde está, cuánto tiempo estuvo mirando la pantalla, etcétera, ¿no? Entonces, hay líderes que se han quedado pegados ahí y hay líderes que, bueno, han ido poco a poco avanzando, muchas veces con poco soporte de las organizaciones, porque para las organizaciones como tal, esto también fue algo sumamente intempestivo. Entonces tampoco hubo como mucha preparación, mucha metodología. Entonces, pero sí algunos de manera natural, pues básicamente dijeron: bueno, aquí no es un tema de tiempo, aquí es un tema de resultados, entregables, productos, compromisos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos una lista de prioridades y dividimos el trabajo y arrancamos a trabajar, simplemente. Y hacemos unos puntos de chequeo al comienzo del día o al final del día, etc. Entonces, ha habido, digamos, un proceso de maduración en los líderes, y quizá un poco forzado, ¿no? Quizá hubo que, ¿sabes? Se tuvieron que volver en papel periódico para poder madurar. Pero lo cierto es que todo lo que tú lees te habla de que el líder en el entorno digital no es un líder, es un facilitador, es un conciliador, es un, hasta cierto punto, alguien que hace preguntas y que con esas preguntas te ayuda a ese empleado a entender la amplitud de lo que tiene que hacer, el enfoque que tiene que trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, el líder digital es un líder primero que tiene que ser muy fluido en temas tecnológicos, ¿ok? No, ninguno de nosotros puede decir: ah, es que yo no sé de tecnología. Ojo, puede ser que tú no sepas de arquitectura de redes, puede ser de que tú no sepas, ¿me entiendes?, el tecnicismo de cloud, pero tú tienes que tener cierto nivel de literatura, cierto nivel de alfabetización tecnológico que te permite hablar con fluidez, ¿ves? Acerca de una configuración, acerca de un laptop, acerca de una app, acerca de ciertas cosas. ¿Okay? Entonces, no podemos decir: no, es que yo no sé de tecnología, porque ahora ya tecnología es como leer y escribir. Entonces, lees, escribes y eres tecnológico. Eso ya es un tema, digamos que mandatorio. Y no estoy diciendo que sepan programar, no estoy diciendo que sepamos desarrollar cosas con lenguajes, es que seas fluido y que puedas entender cómo moverte. Entonces, un líder tiene que ser fluido desde el punto de vista tecnológico. 2, tiene que ser alguien que entienda muy bien el modelo de negocio de su organización, de su negocio, y cómo lo digital impacta, promueve, impulsa o amenaza su modelo de negocio. Tiene que ser alguien que entienda muy bien cuál es su ecosistema, cuáles son sus posibles aliados, cuáles son esos elementos que están alrededor y que pueden ayudar a expandir. Tiene que ser un tipo innovador, tiene que ser un tipo que no le tenga miedo a las cosas nuevas, a la disrupción, y tiene que ser sobre todo un gran
un gran facilitador, un gran inspirador. Tiene que ser capaz de mover de la silla a sus equipos, ¿no? Inspirarlos, hablarles del propósito, mostrarles el futuro, aunque él no esté muy claro ni tenga seguridad acerca de cómo hacerlo. Porque recuerden que cada vez la incertidumbre forma parte mayor de nuestro menú, de nuestra mesa, de nuestra hoja, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien que se mueva relativamente cómodo en ese entorno y que también sea vulnerable y diga, oye, mira, yo la verdad que no sé, pero vamos a sentarnos aquí un rato, vamos a hacer una sesión de solución de problemas o una sesión de brainstorming y vamos a ver opciones, ¿eh? Entonces, un tipo o una tipa que, oye, convoca, reúne, y puede hacer síntesis para, digamos, generar a partir de lo que ese equipo de trabajo genere. Entonces, es un journey, yo creo que es un journey de transformación interesante. Cuando yo te escucho también video y escucho eso y coincido completamente en que es un facilitador más allá de un jefe, obviamente, ya el jefe se estaba diluyendo o debería estar diluyendo, o sea, debería pasar a otro nivel. En este momento es más ese facilitador. Y eso me lleva entonces a un líder que tiene cada vez más características de coach. Y yo te pregunto, María Francesca, ¿cómo lo ves tú en este momento? ¿Cómo es esa transición o esa amalgama de ese líder coach en esos tiempos, desde tu mirada, incluso como formadora de coaches, en el Claro, rol de maestra de coaches? y tomo lo que dijo Marina, que tiene que ser innovador. Entonces, como líder, lo primero con todo este cambio que tuvimos en toda la estructura, yo imagino que en su vulnerabilidad, porque el líder siempre lo veíamos arriba, no lo veíamos tan involucrado, ¿no? Y sobre todo ese líder que como dice, que le sopla la nuca a sus empleados que tienen que tener el control de saber dónde están las 8 horas, tuvo que tener un cambio, una transformación y se apalancó por lo que tenía en la empresa, se dio cuenta de lo que tenía en la empresa para poder no ahogarse. Y ahí lo que dijo Ayari, que retomó de la primera, las empresas que no pudieron seguir, porque obviamente no tenían transformación digital, pero las que siguieron, como desde la transformación y como industriólogo y recursos humanos, trabajar desde el capital humano, desde la persona, que es quien ejecuta, quien está, y que el líder en este proceso tuvo que entrar a está en los procesos y aprendió, en lo que dice Marina tiene razón, quizás no aprende a hacer un desarrollo de sistema, pero tuvo que aprender a entender lo que es un desarrollo de sistema, tuvo que aprender a confiar en sus empleados de que tienen que estar en la casa y están conectados, tuvo que confiar en los sistemas colocados en la laptop para que tus trabajadores pudieran ejercer desde la casa, o sea, tuvo que estar. Y ahorita los líderes están más involucrados con los seres humanos que estamos dentro de las empresas y que compartimos. Y obviamente yo como formadora de coaches, cómo llevamos a esa visión de que hay que estar. Y obviamente viene la próxima pregunta, pero seguimos, o sea, la escucha, el estar presente, el estar en presencia, no solo como empleado y ver pasar al líder y estar asustado o mejor me conecto, sino saber que el líder va a estar como es lo que es, mi guía y no mi jefe látigo que le voy a tener miedo y no lo voy a tener al lado. Y yo creo que eso también abrió mucha conversación dentro de las empresas. Antes de pasar a la última pregunta, voy a leer algunas cosas que han escrito aquí nuestros compañeros que han estado por aquí silentes. Alejandro Gómez dice, las primeras pruebas de impacto de la conectividad a Internet hechas en 1981 en Francia mostraron que la red podía permitir unir a todos, pero les preocupó cómo manejar el nuevo modo de interrelación sociolaboral en modo remoto. Y tantos años después no estábamos preparados ni en zona de confort. Imagínense ustedes, eso fue en los años 80. Tania comparte
trabajar con Colombia y México es todo un reto, no digamos 8 usos horarios, tal cual. Y por aquí dice la transformación digital, Ernesto Rojas dice la transformación digital pasa por cambiar nuestra actitud frente a las innovaciones. Muy bien, y eso tiene que ver también con la resistencia al cambio. La transformación digital, dice Milva, surge cuando los líderes asumen con mentalidad de crecimiento desde el mindset digital, tal cual. Paolo Lombardo comparte, en la Unión Europea se están desarrollando desde las administraciones públicas y las organizaciones empresariales todo un trabajo de formación en competencias digitales esenciales para avanzar en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Alejandro dice, ese líder debe desaprender modelos de seguimiento y control, ese control que acompañaba desde, ¿no? Hay que tener la cámara encendida y ver quiénes están trabajando, de evaluación y de ayuda en materia de inteligencia emocional, porque ya no estás en contacto físico diario. ¿Con qué reemplazo esos modelajes? Y Arelis Pérez dice, la confianza en los colaboradores es vital. Cuando hablábamos de todo eso, a mí también me vino, Arelis, la palabra confianza, ¿no? Y entonces, yo como facilitadora me ha tocado dar talleres y la gente no enciende la cámara, muchas personas no encienden la cámara. Al principio yo me sentía muy incómoda y ahorita ya, pues, ya soy híbrida en mi forma de facilitar y lo que digo es, bueno, definitivamente hay personas que no van a encender la cámara, ¿ok? Mira las razones cuáles sean y entonces yo empiezo a confiar. Entonces por aquí también comienza ese proceso de confianza en esos líderes. Mauro Volati comparte, bajo este contexto que resaltan que predispuesto está el líder a aprender, pasando primero por el proceso de desaprendizaje. Evidentemente que es un reto, es un desafío, y la pregunta que viene ahorita es, Ayari, y para todas, pues ya para ir cerrando el proceso o el encuentro, es ¿cuál es el nuevo coach o qué coach necesitamos para apoyar la transformación digital y cuál es la diferencia? O sea, hay mucha diferencia, hay un énfasis en algunas competencias, cuáles competencias de la ICF con más fuerza o sencillamente cuáles habilidades. Vamos a escuchar primero a Yari. Ay, qué pregunta. A ver qué nos dice. Qué pregunta, Ajá. me pusiste a ¿Qué pensar. coach hace falta? ¿Qué coach Sí, me hace pusiste a falta? pensar. Bueno, voy a irme al coaching en general, ¿ok? El coaching en general y vamos a enfocarnos en ICF, en nuestras competencias, las cuales considero que todas las vamos a aplicar en procesos de acompañar al talento humano y a las organizaciones en procesos de transformación digital. Es así como si vemos la capa de una cebolla, ¿no? Así, ¿cuál es la cultura organizacional? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo vamos acompañando nosotros en estos procesos de cambio? ¿Cuáles son esas habilidades, esas competencias que vamos a ir desarrollando con el equipo? ¿Cuáles son los procesos? Y después vamos llegando a la tecnología, ¿cómo involucramos la tecnología? A medida que tú vas avanzando en cada una de estas capitas de la cebolla, fíjate que te aparece el coaching en todas sus versiones. Entonces podemos hablar, bueno, cómo uso la parte ontológica, cómo aprovecho todo mi conocimiento y acompaño desde la ontología porque somos seres emocionales y definitivamente en un proceso lo que va a existir es todo esto que tiene que ver con lo emocional, con el lenguaje, con todo lo que tiene que ver la corporalidad. Y después viene también un poco de coaching organizacional, cómo acompaño a la empresa en todo este proceso, ¿ok? Desde su cultura, desde sus valores, porque si algo estamos vivenciando, los que tenemos la oportunidad ahorita de hacer consultoría en las organizaciones, que las empresas están cambiando, los valores están cambiando, la visión está cambiando, todo está optimizándose y actualizándose, ¿no? Después también vemos un poco el coaching de vida, cómo trabajo con este bienestar que me está pidiendo el talento humano, que la gente cambió, que la gente le quiere dar oportunidad a sus espacios, a su familia, a su salud, al deporte, a otras cosas diferentes, como de repente algo que no veíamos en alguna oportunidad, hoy es una necesidad, llega un pedido cuando hacen un estudio de cultura organizacional y la gente quiere, por ejemplo, espacios de yoga. ¿Ok? Entonces, todo eso es un cambio que también lo podemos ver si lo visualizamos desde el coaching deportivo, pero llego también al que me apasiona y que hacemos desde el Agile Coach, ¿no? Entonces, desde este rol de coach que acompañamos en estos procesos de agilidad, desde las dos miradas, desde lo que tiene que ver una mentalidad Agile, que no tiene que ver solamente con técnica, sino cambiar todo este proceso que hacia donde están enfocándose las organizaciones, que lo acompaño desde el coaching y durante ese proceso de cambio, de transformación, como voy incorporando también
habilidades blandas y desarrollando habilidades duras. Creo que es el momento de que como coach nosotros podamos acompañar en varios espacios. Creo que tenemos una oportunidad de lujo de seguir sembrando coaching en un mundo que está cambiando y que constantemente nos necesita. Creo que es nuestro momento ahorita, Mayren, desde nuestras competencias y nuestras distinciones. Muchísimas gracias, Yari. Bueno, ojalá sea así, porque aquí estamos. Así está todos siendo. dispuestos a No, hacerlo. así es. Yo estoy convencida Sí que es. eso es lo que nos está pasando, así que es lo que debemos de seguir, pero eso está pasando en el mundo. Son realidades. Ajá, ok. Marina, como potencial cliente de un coach o de un coach de equipo o de un proceso de coaching dentro de tu organización, ¿cuáles son las características que debe tener ese coach en este momento? Mira, yo diría que tiene que ser pragmático para poder identificar rápidamente esos nuevos comportamientos que hacen falta, que le hacen falta a esa organización o que le hacen falta a esos ejecutivos o esas personas que van a recibir el coaching. Yo creo que un enfoque pragmático, realista, que ayude a esas tres cosas que nosotros siempre decimos, ¿no? Poder identificar aquellas conductas, aquellos comportamientos que te sirven, que son buenos, que son, digamos, orgánicos y que debes seguir desplegando en tu entorno, aquellos comportamientos que no son efectivos, que no te sirven y que te están opacando para que dejes de desplegarlos, e identificar aquellos comportamientos que son nuevos y necesitas tener para continuar siendo exitoso en tu entorno laboral. Eso desde el punto de vista, digamos, de las personas, ¿no? Así como una receta básica. Y para las organizaciones, pues yo pensaría poderle transmitir al nivel del management, al nivel ejecutivo, que es el que compra y el que toma las decisiones, por ejemplo, de yo quiero incorporar coaching profesional y quiero ayudar a mis empleados que se definan claramente cuáles son esos objetivos, cuáles son esas cosas que ese equipo ejecutivo quiere lograr sobre sus empleados y poderle poner algunos indicadores, poderle poner algunos KPIs que te permitan medir avance, porque si no, pudiera percibirse que no ha habido cambio, ¿no? Entonces, un enfoque pragmático, una clara identificación de objetivos, de metas de lo que se quiere lograr y unos indicadores que te permitan poder mostrar avance, ¿no? Como unas marquitas en la pared, ¿no? Cuando yo llegué, tú estabas de este tamaño. Y ahora que han pasado 3 meses, tú estás, mira, en esta marquita. Esto es todo lo que tú has crecido. Eso ayuda mucho a poder operacionalizar el efecto, el cambio, la influencia, el beneficio que puede tener estrategias de coaching aplicadas en la organización. Los indicadores. Muchas gracias, María. Tan importante. Es así. Ok, María, con you, ¿cuál es el reto de los nuevos coaches dentro de este proceso ya para ir cerrando? Tenemos mucho trabajo. Tenemos trabajo. Tenemos ¿Cuál es trabajo el desde principal arriba reto hasta o los abajo, efecto cascada, cantidad, porque es lo que dice Marina y retomo, una vez que se vuelvan a generar esa visión, como dijo Ayari, cuando ya otra vez hay que volverlo a bajar a la población efecto cascada y llegar nosotros como coaches de vida, ontológico, tenemos que llegar como coach, en presencia, en escucha, en facilitarles el aprendizaje, que ellos vean que el cambio está. El cambio es porque vivimos en un constante cambio y nos demostró una pandemia. Que no se nos olvide ni se nos quede la pandemia en 2 años encerrado en la casa, sino mostrarle a ellos a través de la misma y apoyarlos y hacerles ver que ese cambio sí surtió efecto. ¿De dónde están? Como dice Marina, esos indicadores, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Así que trabajo tenemos, coaches. Por aquí tenemos algunas cosas muy interesantes. Pablo Orira dice, una de las variables clave es la cultura organizacional. Yo siempre, cuando estaba leyendo
para un poco para tener en cuenta algunas cosas para la conversación de hoy, una de las cosas que me encontraba era ¿qué viene primero, la tecnología o la cultura? ¿Qué empuja a qué? Y en realidad creo que en algunos casos es la cultura y en otros casos es la tecnología. Pero lo que sí me encontré era que era mucho más fácil entrarle a la tecnología, porque bueno, tú con una gente especialista en algo, pero pensar digitalmente es tal vez lo más difícil. Entonces eso tiene que ver con esto, ¿no? Cultura organizacional orientada a sustentar los cambios y a su vez incidir en ese arquetipo del taita venezolano o el guerrero, en un líder coach que es capaz de mostrar que es un ser humano, la vulnerabilidad, que invita al pensamiento colaborativo y al mundo del servicio de las emociones, a lo cual Carmen dice que está de acuerdo. Y Víctor Esbert dice, coincido completamente, en mi caso trabajo en procesos y tecnología, implementando cambio organizacional y transformación digital, qué bueno. Y a su vez soy coach y profesor de yoga. ¡Wow! ¿Viste? Estamos Esa combinación está interesante, Víctor. Genial. ¿Qué? Y me demandan poder integrar esto en mi rol. Pero Está aún me genial, estoy tiene un buen encontrando perfil. tiene un buen perfil, con una cultura organizacional muy resistente y liderazgos muy anticuados en los altos mandos que lo dificultan. Muy bien, Lisbeth también dice, Ese es el rol de líderes reto, es clave. Mayren. Ese es el reto, acompañar a esos líderes. Y también, Así es. perdón, una intervención chiquita, Ujú. porque es la identificación de la empresa, ¿no? Nosotros tenemos empresas aquí icónicas, bueno, no le voy a hacer propaganda, pero sabemos, Polar, los empleados de Polar están identificados con la marca, identificados con el objetivo, con la misión, con la visión, con los valores. Entonces, llevarlos otra vez a identificarse con la empresa, con la marca, con el grupo, con el equipo, con todo lo que ellos, que nos quitaron 2 años encerrados en la casa, pero que sigue ahí. Porque los empleados que siguen trabajando en esas empresas, que sufrieron o que pudieron surfear la ola de la pandemia en casa, están hiperidentificados con la empresa. Esos son los primeros a que hay que hacerles coaching y aprender a cómo lo hicieron, ¿no? Nosotros como coaches vamos a aprender a cómo pudieron estar dentro de esa empresa en ese vaivén. De verdad, muchísimas gracias. Ustedes hicieron también aportes muy interesantes en el chat y sabemos que esto puede, bueno, se puede ser simplemente como una ola que se expande, ¿ok? Es un abreboca para muchas cosas para seguir trabajando. Gracias a Yari, gracias Marina, gracias María Francesca y gracias Leila por acompañar también el proceso y a las personas de ICF que están aquí también con nosotros. Y a las personas que asistieron a este encuentro, nos encontraremos nuevamente dentro de un mes con otro tema que pudiera ser asociado a esto, parecerse. Así que bueno, todos van a recibir invitaciones. Somos ICF Capítulo Venezuela con algunas cosas interesantes que queremos compartir con todos ustedes. Que por cierto, Ayari tiene un taller muy interesante que está rodando en este momento. Vas para tu segunda sesión ahorita el jueves, ¿no? Que tiene que ver con agilismo. Escríbanos para preguntarnos porque a lo mejor tienen chance de entrar a la segunda y la tercera sesión, aunque no hayan entrado a la primera. Yo creo que eso es algo que vale la pena. Y si no, pues se anotan para el siguiente, ¿verdad, Yari? Gracias, sí, seguro que sí. Hay que ir incorporando la agilidad y prepararnos como Agile Coach. Somos nosotros los coaches los que vamos a tomar ese rol y acompañar a las organizaciones. Un gran desafío que tenemos. Ok, sigamos avanzando como Agile Coach. Mayren, ¿te puedo robar 2 minutos? No, yo quiero hacer una invitación a todos los que estamos presentes, ¿no? Para avanzar un poco con la resistencia a la tecnología. ¿Quiénes se animan a prender las cámaras para tomarnos la foto de lujo, gente, que estamos acá con ICF Venezuela? A ver, ¿quiénes nos prenden la cámara para tomarnos la foto? Vamos, qué hermoso, ¿vieron? Vamos, tomen foto, página 1, página 2. Uy, pero qué lindos verlos, ¿vieron? Hola, Carolina. Muchísimas gracias de verdad por su presencia. Chévere, Alejandro, vamos, me Trina. Qué bueno, qué lindo. Muchísimas gracias de verdad. Este contacto, somos ICF Capítulo Venezuela
Para ustedes, creciendo y aprendiendo. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz Gracias, noche. gracias. Chao. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Bye, Gracias. Lucía. Gracias.